habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. Una poderosa fuerza comunicacional alternativa que anule la capacidad de los medios de comunicación, que los enfrente. Para así ellos tener la información solamente, y recuerda que quien tiene información tiene el poder. Es una carrera por la libertad y mucho más que eso, por supervivencia. Imagínense ustedes ese monstruo que podría salir en libertad luchando contra 4 periodistas que destaparon esa gran olla de corrupción. De narcotráfico y terrorismo, catalogados como patrocinadores de estas dos actividades criminales. Donde las agresiones a periodistas y medios son precisamente una política de Estado en Venezuela. Limitaciones propias que una dictadura o un régimen autoritario para el libre ejercicio de la profesión. De ahora esto que pues sencillamente es nuestra nueva pantalla, nuestra nueva radio, nuestro nuevo canal de televisión. Saludos amigos de Prensa Sin Mordaza, sean bienvenidos a una nueva transmisión de En Directo a través de nuestros canales de Instagram, YouTube y Facebook. El día de hoy quiero inicialmente comenzar este espacio pues pidiéndoles las disculpas merecidas a toda nuestra audiencia, quienes la semana pasada no pudimos transmitir este programa debido a fallas técnicas. Ya solventados estos problemas, pues el día de hoy traemos para todos ustedes este tema que tanto se promocionó en las redes sociales y que muchísimas personas estuvieron pendientes. Hoy traemos efectivamente el tema de los asilos y los refugios para los venezolanos, no solamente en Europa, sino también en Alemania. Para ello, quiero inicialmente pues dar la bienvenida a la invitada en la noche de hoy, Milsi Libelzay. Hola Milsi, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy bien. Muy contenta de estar aquí. Bueno, Milsi es representante de la organización Einheit für Venezuela, que la traducción sería Apoyo o Ayuda para Venezuela. Bueno, Milsi, inicialmente, ¿por dónde comenzar? Vamos a comenzar hablando de la crisis venezolana, que ha forzado a más de 4.8 millones de venezolanos a abandonar sus hogares y de emprender una nueva vida en otras latitudes. De estos, más de 700.000 han tramitado solicitudes de asilo, una cifra que representa un incremento de más del 4.000% con respecto al 2014. Y según la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, que es ACNUR, la mayoría de los casos se presentan en Ecuador, seguido muy de cerca por Colombia. La Oficina Federal de Migración y Refugios alemana distribuye a los solicitantes de asilo a lo largo y ancho del territorio de acuerdo a su nacionalidad. Los venezolanos son generalmente reubicados en el estado de Sajonia, aquí en este país. Yo quisiera, inicialmente nos comentases cómo está funcionando Einheit für Venezuela, cuáles son sus objetivos y cómo están inicialmente tratando con los venezolanos que están llegando a este estado. Sí, es realmente así. La clave de distribución del BAMF para Alemania ubica a los venezolanos generalmente en el estado de Sajonia. Hay algunas excepciones que son debidas a la cercanía de los familiares o a casos de enfermedad o en algunas condiciones extremas en las cuales las personas pueden estar en algún otro estado o en alguna otra ciudad del país. Einheit für Venezuela es un movimiento, se llama en español Unidad por Venezuela y está ubicado originalmente en el estado de Nordrhein-Westfalen. Ese movimiento nació en el año 2017 a raíz de todos los movimientos que se realizaban en Venezuela. En todo el mundo, las organizaciones y las asociaciones comenzaron a replicar todas las protestas y acciones de calle. Y el equipo de Einheit, que en aquel entonces se llamaba Für Frieden en Venezuela, este equipo hacía protestas unidas al arte. Entonces tratábamos de demostrar de forma artística lo que sucedía en Venezuela. Y eso descubrimos que tenía un mayor impacto porque para la persona, para el ciudadano común alemán, es muy difícil entender y es muy difícil analizar la situación de lo que pasa en Venezuela. Entonces, este grupo después se quedó un poco en tranquilidad por un año y en el año 2019 comenzamos otra vez nuestras acciones decidiendo en julio del año pasado realmente ya definitivamente crearnos como asociación civil sin fines de lucro. Todavía nuestro documento de fundación está en los registros y estamos esperando ya que nos den el título de asociación. Ahora bien, el objetivo de Einheit für Venezuela es principalmente la información y el esclarecimiento
político y de lo que sucede actualmente en Venezuela, tanto para los alemanes, para el alemán de la calle, para la sociedad, así como también para los parlamentarios, no solamente alemanes en Alemania, en el Bundestag, sino también a nivel de Parlamento Europeo. A esta labor de educación, digámoslo así, o de esclarecimiento y de información, también hemos unido, ya que nos damos cuenta de que el número de venezolanos se incrementa cada vez más, hemos decidido entonces también apoyar a las personas que están aquí. Tenemos dos alas principales. Una es la denuncia, como por ejemplo lo hicimos el año pasado presentando un informe sobre los daños, no solamente ecológicos, sino también a los derechos humanos en el arco minero del Orinoco, en los parlamentos alemán y europeo, así como también ahora trabajamos en pro del apoyo y de la ayuda de los refugiados. Ahora, Milce, yo quisiera consultarte también sobre los casos de asilo político que son reales, suelen ser tramitados muy rápidamente. Las autoridades se tardan un poco más con los casos de los refugiados de tipo económico y cuando son detectados muchas veces son rechazados estas solicitudes. Actualmente se conoce que son más de 7.700 los venezolanos que estamos aquí en Alemania, pero quisiera también conocer que es de esos 700 solicitantes de asilo venezolanos que se instalaron en el estado de Sajonia el año pasado, un número por encima de los 404 casos se registraron solamente en el 2018 y más del triple, es decir, 203 solicitudes recibidas en 2017, según las cifras directamente desde el BAMF. Solamente en 2016 el país ha recibido más de 52.000 solicitudes de asilo. Entonces, ¿cómo están ustedes organizados? ¿En cuántos estados tienen ustedes presencia específicamente para saber cómo ayudan ustedes a todos los venezolanos que están llegando actualmente a Alemania? Bueno, el ámbito de acción de Einheit für Venezuela ya es a nivel nacional, pero también debo acotar aquí que nosotros trabajamos en conjunto con varias organizaciones y asociaciones que también hacen vida en Alemania. Tenemos el caso de un grupo que se encuentra en la misma Sajonia, del grupo de Venezuela en Baviera, que está en el sur de Alemania. El equipo de Einheit está ubicado entre Berlín, Hamburgo, Colonia, Düsseldorf. Todos estamos en todas partes, pero los esfuerzos se dirigen todos hacia ese estado de Sajonia. Tienes toda la razón, las cifras se han triplicado, entre tanto. Ya para el mes de junio de este año han entrado 434 personas más, solicitudes de asilo. Esta cifra se detuvo debido a la pandemia del virus corona. Era lógico que los aeropuertos y todas las vías de comunicación se cerraran. Nosotros esperamos que sean más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos organizando, cada uno en su área, cada uno de su forma y la manera como cada organización lo decide. Nos estamos organizando para recibir un nuevo número de personas que sabemos que va a llegar. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos contacto directo con las personas que solicitan asilo y refugio. En el caso del asilo político, tienes razón, la respuesta es generalmente más rápida, pero no es siempre la más rápida. Hay casos que nosotros conocemos que ya llevan también meses esperando primero una mudanza del primer lugar de acogida al segundo lugar de acogida. Después podemos hablar de esto con más extensión. Y también personas que están esperando que se decida sobre su caso. La falta de dinero y de medios económicos no es una justificación ni una causa para recibir alguno de los estatus que da el Estado alemán. Tenemos el caso del asilo político, que es el primero, el asilo, que no se da mucho porque se da realmente a las personas que son perseguidas políticamente. Tenemos el caso del refugio, que son personas que se sienten amenazadas por su raza, por su credo, por la creencia religiosa, por los grupos en los cuales se mueven por su opinión pública. Y todas estas causas están contempladas bajo el concepto de refugio de la Convención de Ginebra en su artículo 1A. Tenemos también la protección subsidiaria que se le da solamente a personas que temen por su vida y que temen también
el hostigamiento y, ¿cómo se dice? Folta, que les den, que los latiguen o que les den alguna condena de golpes, o sea, que sientan su vida o su integridad física amenazada. Y tenemos también entonces la prohibición de deportación, que es el caso que más se otorga, y esto es a personas que no reciben ninguno de los 3 primeros estados, pero el gobierno alemán decide que esta persona, debido a que no podría subsistir en Venezuela, entonces recibe ese estado de prohibición de deportación. En este momento, la mayoría de los casos se dan, si son afirmativos, para la prohibición de deportación, pero hay que notar un número altísimo de respuestas negativas. En este momento, para el mes de junio, se ha ubicado en un 63%, es una cifra bastante alta. Ahora, básicamente lo que es Einheit für Venezuela está realmente apoyando solamente a venezolanos. Sabemos que a través de las fronteras de Alemania, diferentes grupos de personas de diferentes nacionalidades, de países en conflicto, también están ingresando al país. Yo quisiera conocer si ustedes también, aparte de los venezolanos, están dando no solamente a aquellos migrantes provenientes de estos conflictos, sino también de otras nacionalidades. Hay casos en los que, por ejemplo, si hay una repartición de ropa o de insumos y es mucha, o ya se cubre la necesidad de las personas que están en los refugios, se le otorga también a las personas de las otras nacionalidades. Eso por una parte. Por la otra, los casos de inmigración, digamos, de búsqueda de asilo y refugio de otros estados sudamericanos es muchísimo menor a lo que está sucediendo en Venezuela. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es ayudar a la comunidad latinoamericana con información. Estamos tratando a través de nuestros talleres y cursos también de incluir a personas de otras nacionalidades, pero eso también va a ser una tarea que queremos llevar a cabo. O sea, nosotros queremos extender nuestro ámbito de acción y simplemente ayudar a las personas que necesiten ayuda. En este momento también estamos tratando de establecer, aunque ese proceso es mucho más lento, contactos con otros grupos de diáspora de otros países que se encuentran también en Alemania. El mayor grupo de solicitantes de asilo y refugio proviene de Siria. Las cifras han disminuido en comparación al año 2018. Son muchísimas menos personas las que están solicitando asilo. Y bueno, vienen también personas, o sea, en el estado de Sajonia mismo, de Georgia, de Afganistán. Estos son los grupos que después del grupo venezolano, que es el que está pidiendo ahorita en este momento más asilo en ese estado, son los grupos que le siguen. Y por supuesto, sería magnífico que lográsemos fortalecernos de tal manera para poder ayudar también a otras personas. Ahora, en el estado de Sajonia, donde llegan estos venezolanos, pues hay 2 refugios, según tengo entendido, donde están direccionando directamente a los venezolanos que llegan allí a pedir este asilo. Uno de ellos es Max Liebermann, que no es el único centro de refugiados allí en Leipzig, sino que también se encuentra otro como lo es Dolzig. Entonces, en ambos refugios se encuentra con conexión para Wi-Fi, guardería, canchas, gimnasio, lavandería y peluquería. ¿Cómo puedes tú describirnos, ya que sabemos que tú has estado visitando estos refugios, cómo funcionan, cómo se ven, cómo realmente viven las personas allí? Habíamos escuchado a través de otros reportajes de prensa, pues, que habían incluso personas que se quejaban, que se sentían como en una cárcel. ¿Cuál es la realidad de estos refugios? Presos no están, como se dijo hace un par de meses en algunos artículos de prensa, algunas declaraciones. Las personas no están presas. Las personas lo que están es protegidas. Todas estas medidas de seguridad, entradas horarios de entrada, de salida, todos los controles, no tienen que ver con la prohibición de la libertad de las personas, sino con su protección. Estas personas vienen, los venezolanos y todas las nacionalidades vienen con traumas por alguna situación muy fuerte, son personas que son perseguidas y entonces los refugios se encargan de proteger a las personas. En una primera visión parecen unas cárceles, pero no lo son. Ahora bien, no solamente tenemos el Max Liebermann Straße, sino también en Dolzig. Y también hay refugios donde están llegando los venezolanos en Dresden, en la Hamburger Straße, en Schneeberg también. O sea, son varias ciudades a donde están llegando las personas. También hay refugiados venezolanos en Dolzig, en Chemnitz. Se están repartiendo en todo el estado.
¿Cómo son las condiciones adentro? Las personas pueden estar en esos refugios entre 6 meses y 1 año y medio, dependiendo del caso, dependiendo de si es una familia, una persona soltera, dependiendo de muchos factores que son evaluados individualmente. Se pueden compartir una habitación, una familia entera, también pueden estar en habitaciones múltiples, personas que son solteras. Interesante en este caso la unión de distintos tipos de culturas. Las puertas no se cierran con llaves, o sea, están generalmente siempre abiertas. Las personas tienen baños que son públicos y en los baños hay letrinas para personas que vienen de los estados de los países del Oriente y personas que tienen cultura occidental, oriental y occidental, digámoslo así. Okay. Ellos también usan un comedor que es público. Cuando las personas pasan al segundo hogar de, digámoslo así, un Heim es el nombre, cuando ellos llegan a ese segundo lugar de acogida, ya tienen apartamentos cerrados y tienen posibilidades de tener su cocina y de tener sus baños. Esto cambia a nivel psicológico y a nivel emocional muchísimo la situación para las personas que solicitan esos asilos. Yo estuve en mi visita en un lugar de segunda acogida, eran unos apartamentos. Hay que pensar, son personas que están pasando un tiempo que no es definido, pero es breve, si lo contamos en periodo de meses hasta años. Y esos lugares en su fachada se ven bastante normal, bien, son un poco sucios o descuidados adentro, pero las personas en los apartamentos ya tienen posibilidad de acomodarlo a como puedan. Estas personas que se quedan allí comienzan a buscar sus muebles, a hacer sus cosas y ahorrar para empezar a construir sus vidas. Yo los vi bastante limpios y sobre todo tengo que decir algo que admiro muchísimo de nuestra gente de Venezuela. Tratan siempre de organizarse y de darse a ellos mismos una mejor vida. Hay un ejemplo, York, en Hamburger Straße, y eso es en Dresden, donde la misma comunidad se organizó para ellos poder también pintar su edificio, para reparar las lámparas, para hacer de su lugar un lugar más humano. Y si las personas demuestran ese intento, esas ganas de hacer las cosas, también reciben ayuda y apoyo por parte del Estado alemán. Es decir, aparte del apoyo económico que representan unos 35, 39 dólares, o sea, 35 euros, me refiero a 39 dólares, estas personas reciben aparte las 3 alimentos diarios, también reciben algún suministro de, no sé, artículos para higiene personal como champú, jabón, o ellos tienen que comprarlo directamente de estos 35 euros. Los 35 euros son semanales y las personas pueden disponer de ello para lo que quieran. Cuando entran en los refugios reciben un kit inicial de higiene. En ese kit inicial también están artículos de higiene personal para las damas y ellos pueden comprar de ese dinero lo que ellos quieran. Pueden ahorrarlo. Mucha gente lo ahorra porque saben que van a tener gastos posteriores y ya que reciben 3 comidas diarias no necesitan gastarlo. Otras personas se pueden dar sus gustos, eso es independientemente. Y de ahí también comprar sus artículos de higiene y todo lo que ellos necesiten. Pero mucha gente lo ahorra, sobre todo en miras de que en caso de que se reciba una negativa, tienen que buscar de inmediato un abogado y cubrir esos costos por ellos mismos. Quisiera, Vinci, preguntarte también con respecto a lo que es el contacto de otras personas, de otras culturas. Realmente los venezolanos allí en Sajonia, ¿con qué grupo de personas están realmente ubicados? ¿Están con los sirios? ¿Están con los afganos? ¿Con qué grupo de personas están? Están con muchas personas que vienen de Georgia, de Afganistán, también vienen de Turquía. Hay muchas personas que buscan refugio también se me olvidó, de Siria, de esta zona de guerra. Sajonia es un ejemplo muy especial. Primero, no es el estado que recibe más personas que buscan refugio. Segundo, es un estado que proviene de la Alemania del Este y es uno de estos estados que se unieron al país después de la reunificación. En este estado hay un bajo índice de migración en general. Entonces esto representa una
una nueva dimensión que puede ser utilizada positivamente, pero que en este momento representa una dificultad para las personas. ¿Qué pasa? El idioma es, por ejemplo, una de las dificultades mayores. Primero, el choque cultural, no solamente con los alemanes, sino también con las personas de otros grupos, de otras nacionalidades que se encuentran en ese asilo. El idioma es en ambos casos la primera causa que da más preocupación y que impide la integración de una forma más rápida. En Alemania se habla generalmente alemán. En contados casos las personas se comunican en inglés o en español. Y cuando tú no puedes hablar el idioma alemán, realmente te sientes muy mal porque uno quiere expresarse hasta para lo más mínimo y no hay personas. Una de las causas por las cuales las personas más se han más que quejado, porque el venezolano está muy agradecido por lo que recibe. Tienen seguridad, tienen un techo, tienen alimentación, tienen dinero, pero hay también algunas deficiencias como por ejemplo la idiomática. Hay mucha carencia de personal que trabaje con el idioma español, que esté también en los refugios ubicados y trabajando con la gente. Ahora, ¿cómo se está haciendo o cómo está llevando el Estado alemán lo que es la integración de los venezolanos? Que no sé si le están ofreciendo algún tipo de curso para que puedan de repente iniciar de alguna manera pues el contacto con este idioma que por lo pronto van a tener que aprender también, porque se supone que el asilo político o económico se da mientras el país de origen esté en conflicto o por alguna razón esta persona no pueda volver hasta que se solvente la situación allí. ¿Qué pasa una vez que en Venezuela ya se logre salir del régimen de Maduro? ¿En qué condición quedan estos refugiados? ¿Son obligados a a regresar nuevamente a Venezuela? ¿De alguna manera tienen alguna posibilidad de quedarse legalmente acá? El estatus de asilo y de refugio da una estadía hasta de 3 años, primeramente. Los otros 2 estatus son con una estancia de 1 año. En ese tiempo la persona tiene la posibilidad de integrarse lo más pronto posible. Cuando tú llegas al primer lugar de acogida, al primer Heim, se da un breve curso de integración, breve, y la persona no puede comenzar todavía a aprender el idioma alemán hasta que sigue su proceso y se muda al segundo Heim. En ese momento hay la posibilidad de asistir a alguno de los cursos de integración y cursos de idiomas del alemán. Estos cursos son subsidiados por el Estado alemán y bueno, lo que hay es que asistir y pasar todos los niveles que sean posibles. Ahora bien, en este estado hay algunas dificultades, no solamente con el encontrar un cupo en una escuela, sino también donde se ubica la persona cuando se muda de ese primer Heim al segundo lugar de acogida, ese primer lugar de acogida al segundo. Tenemos casos de personas que viven realmente en la frontera con la República Checa, en poblados mínimos, donde no hay escuelas de idiomas, donde no hay posibilidades de trabajar. En muchos casos la persona está sola en un lugar, 1 o 2 familias a más tardar. ¿Qué pasa? Si yo voy a visitar un curso de alemán, tengo que trasladarme entre 45 minutos y 1 hora y media hasta la escuela de idiomas y de regreso. Eso hace mucho más difícil todo ese proceso de integración. Aunque es pagado por el Estado, las condiciones todavía no están dadas. Me puedo imaginar en una primera interpretación que tiene que ver con la novedad del proceso en ese estado y con la novedad del proceso de reconocimiento de asilo y refugio para el venezolano en el estado. Alemania todavía no está preparada para recibir en cantidad ciudadanos que hablen español como refugiados, y eso se nota en todas partes. En las páginas web, en los formularios, en los letreros, en los refugios, en el personal que habla contigo, en los enfermeros. O sea, realmente esa es una de las deficiencias que nuestro grupo en su trabajo de campo y de análisis ha tomado como una de las más importantes. Ahora, Milcy, la cooperación de los Estados miembros de la Unión Europea no parecen demasiado fuertes a la hora de acoger refugiados. ¿Cuáles serían en la actualidad los mayores problemas que están enfrentando pues sobre todo Alemania, y qué regulaciones se necesitan ahora en Europa, dado que la crisis del COVID-19, pues por supuesto, bien lo mencionabas tú hace unos momentos, que efectivamente ha disminuido el número de solicitudes de refugio y asilo, pero que sin embargo una vez que se solvente este problema, pues es muy probable que vuelvan a subir drásticamente. Sí, sí. El año pasado sobre todo tuvimos muchos casos de
personas que llegaban al aeropuerto de Frankfurt, sobre todo en Frankfurt, y que eran regresadas antes de pisar el suelo alemán. Hay muchas personas que vienen a visitar el país o a buscar refugio y no lo pueden decir que van a buscar refugio hasta que entran en el territorio alemán. Y tuvimos casos, pero innumerables, de personas a las que no dejaron ni siquiera llegar al área de circulación, no los dejaron entrar en el espacio de Schengen. No sabemos la causa por la cual el gobierno alemán está dando tantas negativas, no la sabemos, estamos analizando ahorita en este momento datos. Lo que sí sentimos es una especie de no entendimiento de la situación multidimensional que atraviesa Venezuela. El problema es muy grande, el problema es muy caótico, el problema cambia día a día y entonces es casi que imposible para los gobiernos occidentales o a cualquier otra nación en la que la democracia sea el sistema entender qué es lo que pasa. Se interpreta, por otra parte, documentos que son antiguos y que no permiten tampoco que uno dé una respuesta efectiva y actual. Y también siento mucha falta, sentimos todo el grupo, mucha falta de conocimiento de esa situación de Venezuela, de la idiosincrasia del venezolano, de esta situación nueva, y eso hace que un poco este tema sea manejado con cierta indolencia y con cierto distanciamiento. Sentimos que hay una carencia de mucha educación y de mucha instrucción en este sentido en las autoridades alemanas. Y eso es una de las cosas que nosotros como organización, como agrupación queremos denunciar y queremos que se hable sobre esto. Mientras más información haya, más información adecuada, nueva, se va a entender mucho más el caso venezolano. Y se va a tratar, estoy convencida, de manera distinta. Porque algo sí dice la gente, en todas las encuestas que hicimos, nosotros queremos trabajar e integrarnos, pero no nos ayudan a hacerlo. Y eso es algo que a mí personalmente me quedó como un grito en el que no se olvida. Porque se siente que la gente quiere hacer cosas y quieren hacer cosas bien y adaptarse y vivir en este país. Ahora, a nivel europeo, Milcy, yo quisiera también saber si ustedes están trabajando con algunas otras asociaciones, no solamente aquí en Alemania, sino en el resto de Europa, en países como España, Italia, Francia, de manera que puedan trabajar de manera mancomunada y con ello pues buscar soluciones a aquellos venezolanos que por alguna razón pudiesen ser no aprobada su solicitud aquí, que puedan de repente hacerlo en otro país de la Unión Europea. Para eso tenemos el convenio, la Convención de Dublín, que dificultaría cuando un caso no es aceptado que sea tomado por otro país. No sé si lo conoces, pero de hecho, si yo entro, por ejemplo, por España y me registro en España y quiero seguir y solicitar asilo en Alemania, entra directamente ese procedimiento. El gobierno alemán chequea de dónde viene esta persona y le pregunta al país a donde llega y donde se registra primeramente en Schengen que si se pueden ocupar, que tienen que ocuparse de ese caso. El Estado que es preguntado, él decide si tomar ese caso o no. Si no responden, el gobierno alemán debe quedarse con el caso de esta persona. Si el otro gobierno contesta, el procedimiento de Dublín implica que la persona regrese a ese primer país de llegada. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, como te digo, somos muy nuevos, estamos organizándonos aquí en Alemania también con las demás asociaciones en Alemania. El trabajo de unión es necesario y es indispensable, no hay otro camino. Y hemos trabajado realmente con otros países de Europa. Por ejemplo, tuvimos el año pasado Convenio Europa en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en el asunto del arco minero. Es una situación que se repite en todos los países, pero aún no hemos unido todavía esas fuerzas para trabajar en conjunto. Creo que en este momento todos los países están chequeando y verificando cómo son los procesos en sus naciones. Y después de que uno obtenga todo ese conocimiento, estoy segura de que vamos a empezar a buscar soluciones en conjunto. Pero el decir que una persona a la que le niegan un asilo en Alemania se puede ir a España y hacer el mismo proceso es casi que no es posible.
Bueno, y la semana pasada circuló una información relacionada con la denuncia a la ONG Refugiados Sin Fronteras, que es de nueva creación, dirigida por Sergio Contreras, coordinador de Voluntad Popular en España, y quien ha sido respaldado entonces por la Asamblea Nacional, el embajador Antonio Icarri, y por el eurodiputado Leopoldo López Gil. Quisiera nos comentases un poco sobre cuál es la diferencia, por qué asociaciones como ustedes en Einheit für Venezuela no han sido reconocidos también, que si ustedes han tenido también un acercamiento con la Asamblea Nacional para también exigir reconocimiento, porque tienen años trabajando en la ayuda a los venezolanos, no solamente a los que están llegando actualmente, sino también anteriormente, con aquellos venezolanos que requieren ayuda en Venezuela. Ustedes también han ayudado a conseguir ayudas que son enviadas directamente a Venezuela. Bueno, quisiera conocer básicamente cuál es el acercamiento que han tenido ustedes con el representante del gobierno interino de Juan Guaidó aquí en Alemania, el señor Otto Gebauer, con respecto a las asociaciones que hacen vida aquí en Alemania para ayudar a los venezolanos. ¿Qué apoyo les ha podido brindar Otto Gebauer a través de su representación aquí en Alemania? No sé si realmente la presidencia interina ha podido realmente enviar recursos o ir un poco más allá. Sabemos que las competencias que tiene Gebauer aquí son muy limitadas, que no tiene recursos y que básicamente al no ser reconocido directamente por el Parlamento alemán, pues queda prácticamente atado de manos. Entonces, ¿cuáles son los acercamientos que tiene él directamente con las asociaciones o directamente con las ONG aquí en Alemania? Bueno, es una pregunta larga, vamos a ir por partes. Primero, esta organización que recibió la semana pasada ese apoyo escrito por parte de la Asamblea Nacional es una asociación que es nueva. La estamos recién conociendo, tiene realmente poco tiempo de vida, unos 6 meses. ¿Qué pasa? Ese reconocimiento no fue entregado por la Asamblea Nacional en una sesión, en una convención y en un tratado en conjunto. Fue entregada por una comisión de la Asamblea Nacional, una comisión de seguridad. Esto hace que este documento realmente no tenga la vigencia que debería tener. Nosotros hemos siempre reclamado por años una falta más que de reconocimiento, de comunicación y de apoyo por parte primero de la Asamblea Nacional, de la MUT en aquel entonces, y ahora por parte del gobierno interino. ¿Qué sucede? Hay muchísimos grupos que están trabajando de manera como asociación, fundaciones, grupos organizados, personas individuales. Todas estas personas llevan años trabajando desde hace muchísimo tiempo y en todos los frentes. Ninguna de estas personas ha recibido primero esa comunicación directa y segundo un apoyo y un ahínco de que bueno, vamos a seguir adelante, nosotros podemos, cómo ayudarlos, cómo podemos intercambiarnos y organizarnos. Se ha extrañado eso es uno de los puntos que yo personalmente, Milsi, ha criticado siempre y ha extrañado muchísimo. Hoy tuvimos la primera reunión de las asociaciones venezolanas, las ONGs en Europa, con la Asamblea Nacional, digamos, directamente con el presidente interino Juan Guaidó. Hoy asistieron más de 130 personas en una reunión por Zoom, en la cual muchas de ellas se presentaron, algunas alemanas también se presentaron, y la mayoría conversó sobre diversos puntos de vista de qué hacer y cómo hacer. Yo aplaudo primero este primer intento de acercamiento, porque es el primero que hemos tenido real desde que llevamos años trabajando, y espero que este intento de comunicación se repita y se fortalezca, y sobre todo la comunicación transparente y algún lineamiento en específico es algo que nosotros también queremos tener. Tenemos contacto directo, yo creo que todos los grupos, con el señor Otto Gebauer. Él es el representante del gobierno interino de Juan Guaidó aquí en Alemania, fue reconocido también por el Bundestag y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Él carece de medios, simple y llanamente para poder hacer muchas más cosas y organizarse. También hay una carencia de un equipo de trabajo que sea constante, que esté con él y que ayude. ¿Qué pasa? El gobierno alemán reconoce a la figura de Otto Gebauer como un representante, mas no le da funciones de embajador. El embajador de Venezuela sigue siendo el embajador enviado por el régimen.
A partir de esto es casi que imposible realizar algún tipo de acción con pasaportes, con registros, con cualquier cosa. La gente está y el venezolano está en este momento de manos atadas. Y la identidad, que es un derecho, es algo que se está perdiendo día a día. ¿Por qué en Alemania? Alemania reconoce al gobierno interino, mas no reconoce a su representante. Y eso generalmente no lo hace ningún estado de Europa. Las decisiones en Europa se toman no a nivel individual como nación, sino a nivel parlamentario, en el Parlamento Europeo, después de la Asamblea y de las discusiones. Y este proceso siempre es mucho más lento. Hay países que se oponen a que se reconozcan a estos representantes como embajadores y también se oponen al reconocimiento total de Juan Guaidó. Y mientras no haya una unión total de la Unión Europea, es muy poco lo que se va a poder avanzar. Es decir, el apoyo que ha brindado lamentablemente entonces el representante de este gobierno interino ha sido, según lo indicas tú en este momento, prácticamente nula para los venezolanos que están aquí. ¿Qué es lo que ha él podido hacer más allá de un acercamiento con los grupos, hablar sobre lo que es la idea que tiene la presidencia interina una vez que salga del gobierno? ¿Qué es lo que él plantea para todos estos grupos como soluciones? ¿A quién te refieres? ¿A Juan Guaidó o al señor Gebauer? Al señor Gebauer, a través, por supuesto, de las palabras de Juan Guaidó. Sí, no, bueno, excepto comunicarse con los distintos grupos y tener un contacto con algunos más o menos cercanos, realmente sentimos que es muy poco lo que él puede hacer ahorita. Tener reuniones con algunas organizaciones, con algunos diputados o con personal del gobierno alemán, pero de ahí en resto faltarían muchos medios, faltaría también apoyo por parte del gobierno interino para él, para que crea un grupo real de apoyo y como lo extrañamos en todo, nos sentimos lamentablemente un poco solos en todo esto. ¿Qué crees tú, Milsi, que sea la diferencia entonces entre de repente tener un representante aquí que está recortadísimo desde muchos puntos de vista económico, a través de comunicación, de grupos de trabajo, como tú misma le indicas en este momento, con respecto a España, que Antonio Eccarri tiene entonces una cantidad enorme de ayudas, tiene, bueno, contactos gigantescos en todo el gobierno y que ha sido de alguna manera beneficiado, e incluso económicamente, con muchísimas ayudas? Entonces, ¿cuál es la diferencia dentro de un país y otro? ¿Por qué más apoyo a un país que a otro? Bueno, primero eso tiene que ver con las cifras. El número de venezolanos en España es muy grande. Son cifras grandes, también nos une no solamente el motivo histórico, la razón histórica de una historia en conjunto, sino también el idioma. Entonces, ya hay varios motivos por los cuales el tratamiento de España con Venezuela es muy distinto al del resto de los países europeos, no solamente Alemania. Yo me imagino que en Francia, en la República Checa, realmente la diferencia no es tan grande. ¿Qué pasa en España? Hay más venezolanos. En Alemania somos 7.731. Debo acotar que esta cifra es bastante conservadora porque no incluye a las personas que llegan con doble nacionalidad, con su pasaporte alemán, el pasaporte europeo. No incluye a las personas que están nacionalizadas, que tuvieron que renunciar a su nacionalidad venezolana para obtener esta nacionalidad europea. No incluye tampoco a las personas que llegan y no se vuelven a ir y que se quedan en situación irregular. La cifra de venezolanos es más grande, pero jamás es comparable con la cifra de venezolanos en España, con la inversión en España, con los intereses económicos en España, el idioma y todo. En España se puede nadar más rápido como un pez en el agua porque no hay la dificultad lingüística. Aquí Correcto. Es mucho más difícil comunicarse, emitir comunicados, tener una reunión, o sea, son muy pocos. Y en nuestro mismo equipo notamos también esa carencia. Tenemos un grupo muy grande de personas que quieren ayudar, que están ayudando, están activos, pero son muy pocos los que pueden decir esto en alemán, hablar o escribir un comunicado en ese idioma. Y estas dificultades también las tiene el señor representante del gobierno interino aquí y me imagino que las tienen en otros países. Sobre el señor Eccarri y de dónde viene esa ayuda, de dónde viene el dinero, realmente me faltaría muchísima información como para dar algún dato sobre esto. No los tengo. Ahora, yo quisiera preguntarte básicamente, ¿cuál es la diferencia de pedir un asilo en Alemania
a España, a Francia, o sea, ustedes que tienen comunicación con todos estos grupos organizados a lo largo y ancho de la Unión Europea, ¿cómo consideras tú que la persona que va a asistir de repente no solamente a un país en específico, sino que puede en su momento dado pues también querer migrar a cualquiera de estos países? ¿Son exactamente los mismos documentos? ¿Cómo es este proceso de solicitud de asilo? Yo me imagino que es una decisión personal de la persona, o sea, individual. Tenemos muchas personas entre los solicitantes de refugio que están muy bien preparadas, que tienen un nivel académico bastante alto, que han trabajado toda su vida y que quieren vivir en esta seguridad social y económica. No todo el que llega a Alemania tiene dinero. Yo sé de muchísimos casos, la mayoría, que son personas que llegan vendiéndolo todo en Venezuela para comprar un boleto y seguir ese sueño de emigrar a un país como Alemania, que saben que les va a ofrecer estas seguridades. Cuanto más desesperante es la situación de que ellos no reciban una respuesta positiva, porque saben que si van a regresar a Venezuela, van a regresar a la nada. ¿Qué pasa? Muchos venezolanos llegan por familia, por conocidos, por amigos, por el idioma, primeramente a España, siguiendo a Alemania y a Portugal. También sabemos de los movimientos migratorios en la dirección contraria hace muchos años. Entonces, la gente que viene para acá viene con esa idea generalmente de prepararse, de estudiar, de aprender el idioma y de trabajar aquí y lograr buenos puestos a nivel profesional. Uno de los puntos que nosotros siempre atacamos es ese, el aprende el idioma alemán, elabora tu currículum, trata de insertarte lo más pronto en ese mercado laboral. No es fácil, no es un proceso fácil aprender el idioma. Después de más de 20 años que llevo viviendo aquí, todavía estoy aprendiendo y eso es día a día. Es un proceso difícil, pero mucha gente viene con esa intención de producir y de vivir en un sistema que es estable. En España la situación es un poco distinta en este momento, no es tan económicamente fuerte ese país como nación, como potencia, y por eso muchos venezolanos creo que prefieren irse a países como Francia o como Alemania. Ahora, la persona que va a decidir presentar documentación para pedir un asilo, ¿cuál es lo que siempre le van a pedir? ¿Cuáles son los requisitos básicos para esta solicitud? La persona que venga a pedir un asilo o un refugio tiene que venir con un caso bien fundamentado. Uno llega con su pasaporte, ese pasaporte es retirado apenas uno solicita el asilo o el refugio. La persona recibe un documento que es momentáneo, que le permite identificarse dentro del país. El documento venezolano, o en el caso de que se vence el documento que es su tarjeta, su pasaporte alemán de refugiado, ese lo recibe después de que tenga una respuesta. Además de tu documento de identidad, lo que hay es que tener un caso que esté fundamentado, que haya audios, que haya fotos, que haya documentos y la persona que lo vaya a solicitar tiene que tener algo que sea lógico en el tiempo y en el espacio y que sea fundamentado. Cuando no hay esto, la situación realmente se complica para las personas que vienen aquí. Nosotros recomendamos siempre informarse. Información es la clave de todo. Mientras las personas más se informan y mejor se informan, pueden primero decidir qué van a hacer, a cuál país se van a venir y sobre todo cómo se van a venir. Hay muchas posibilidades, no tiene que ser solamente pedir un refugio. También hay posibilidad de estudiar, hay posibilidad de trabajar, hay muchísimas, infinitas posibilidades de tratar de venirse y no pasar por eso. Porque algo sí te digo, el proceso no es fácil, es una carga emocional muy grande. Hemos tenido muchos casos de personas con cuadros de depresiones muy grandes, con intentos conatos de hacer huelga de hambre, o sea, no es una cosa fácil, no es como se dice muy ligeramente en algunos medios, vente, aquí te dan 35 euros semanales y casa y techo, no.
Bueno, pero sabemos que el caso de muchos venezolanos lamentablemente no les permitiría, por ejemplo, pedir la posibilidad de hacer un estudio, ya que ello requiere alguna inversión económica que evidentemente, como bien lo mencionabas tú hace unos segundos, no es posible para muchos venezolanos, dado que efectivamente muchos vienen sin dinero. Venezuela está atravesando una situación bastante crítica y los que hoy en día logran salir por algún vuelo, que ha sido en los últimos años, ha aumentado muchísimo, pero sabemos que aquella clase social menos privilegiada pues ha tenido que salir por tierra y básicamente quedarse en Latinoamérica. Entonces es muy difícil para este tipo de personas quienes evidentemente están saliendo sin dinero, pues hacer algunos de estos trámites como para venir como estudiantes o en búsqueda de trabajo, ya que todo eso requiere siempre una pequeña inversión, o a veces pequeña y a veces mucho más grande, y eso complica a veces mucho más la decisión de tomar el asilo o el refugio. Entonces, para que nuestra audiencia pudiese estar un poco más clara, ¿cuál sería exactamente la diferencia entonces de un asilo, que bien puede ser político o económico, a un refugio? El asilo político es meramente político. Se trata de casos de actores políticos en Venezuela, puede ser de mediana o alta escala, que han tenido dificultades y que han tenido que abandonar el país porque temen que por su actividad política vayan a ser perseguidos, vayan a ser torturados o vayan a ser asesinados. Ese es el asilo político, un caso político. El refugio se le otorga a personas que generalmente también reciben asilo político, en muchos casos se dan los dos estatus, y son personas que son perseguidas por su opinión pública o por su pertenencia a ciertos grupos. La descripción del refugio se basa, como te dije anteriormente, en la Convención de Ginebra, en ese concepto de refugio. Eso para el caso alemán. La protección subsidiaria que se otorga por un año es para las personas que temen que si regresan a Venezuela vayan a ser torturadas y vayan a ser asesinadas. Y el último caso es la prohibición de deportación, que son los mismos casos anteriores. Cuando son estos casos anteriores negados, entonces el Estado alemán decide si esa persona regresa o no a Venezuela. ¿Qué pasa? El Estado dice, no, esta persona no puede regresar porque, en el caso, por ejemplo, de una madre con sus 2 hijos, esta señora no se podría mantener ni mantener a sus 2 hijos en las condiciones actuales de Venezuela. O una persona que está enferma no puede regresarse porque no sobreviviría si no encuentra su tratamiento en el país. Ahora, todos los demás casos son negados. Las personas tienen un tiempo de salida entre 5 días y 10 días. En ese periodo de tiempo, ellos tienen que solicitar un apoyo de un abogado y abrir un proceso que sería el proceso de apelación. Este proceso dura entre 2 años hasta 2 años y medio. Y en ese proceso la persona todavía recibe apoyo, estudia el idioma e intenta buscar un trabajo para integrarse lo más pronto posible. Ahora, ¿conoces tú de casos, por ejemplo, de menores de edad que hayan solicitado una condición especial de refugiados por no estar acompañados por un adulto, de repente por un representante legal? ¿Has escuchado, han manejado ustedes en la asociación de Einheit für Venezuela, pues algún caso que amerite pues un niño que esté solo? Directamente no. No sé si mi colega, una de mis compañeras, ha tenido un caso así, tendría que preguntarle. En el tiempo en el que porque ya lleva más tiempo trabajando con esto que yo directamente, en el tiempo que he estado trabajando en estos casos, que es prácticamente desde enero de este año, no tengo conocimiento de ninguno, no lo dudo que haya sido posible. Tendría que averiguar, tampoco te puedo contestar esa pregunta. Sí sé de casos de gente muy joven y de muchachos muy jóvenes enfermos. Esos casos sí los he escuchado y ellos han recibido también refugio. Pero esta condición especial por ser un niño, a mí directamente no me ha llegado ningún caso. Y directamente sobre la protección que se le otorga a la persona,
tengo entendido que puede durar de 1 a 2 años. ¿Qué ocurre cuando este proceso ya culminó y evidentemente el Estado tiene que tomar una decisión de bien o repatriar a esta persona al país de origen, en este caso Venezuela, o esa persona puede pedir nuevamente otra condición de asilado o refugiado aquí en Alemania? Cuando te refieres a los casos de apelación y de apertura de juicio, muchos de estos casos sí son aceptados finalmente. Cuesta mucho nervio, las personas se sienten como una especie de nirvana durante ese periodo porque no saben qué va a ser de su vida en los próximos 2 años. Es una situación muy delicada a nivel emocional y a nivel psicológico, pero ellos están allí aprendiendo el idioma, viendo cómo trabajar. Mucha gente encuentra en este lapso de la apelación también un trabajo y pueden comenzar a trabajar y cambiar este estatus, también sucede. Y son realmente menos los casos en los cuales se le pide a la persona que regrese a Venezuela. Este año, entre el año pasado y este año, conocemos de 2 casos nada más de personas que tuvieron que abandonar el país, pero generalmente no sucede. Independientemente del camino que se llegue a tomar, generalmente el resultado para el venezolano es al final positivo, con sus excepciones, por supuesto. Bueno, Milcy, yo quisiera pues agradecerte la tarde del día de hoy, toda esa experiencia que tú has demostrado al paso del tiempo, con los años que has tenido trabajando aquí en Alemania con los refugiados, con los asilantes y con todo aquel que realmente lo necesite. Yo no sé si tú tienes algún comentario que se me haya escapado, alguna pregunta que tú digas, mira, es importante aclarar esto, o de repente una recomendación personal que tengas. Quisiera hablar brevemente sobre nuestro trabajo de equipo. Nosotros intentamos tener mucho contacto con los parlamentarios para explicar esta y otras situaciones y reunirnos con ellos y decirles de tú a tú lo que sucede en Venezuela. Muchas veces se reciben muchos reportes, muchos informes que tienen muchas cifras y son muy exactos, pero falta esta unión emocional con las personas. Cada vez que nosotros tenemos una reunión, tenemos una conversación con una persona, ganamos un adepto para la causa venezolana. Se necesita más, se necesita mucho más trabajo. El trabajo de las asociaciones y las agrupaciones en Alemania, todas, sea a nivel humanitario, a nivel cultural, a nivel social, es realmente impecable. Y son personas que están comprometidas, que yo sé no reciben nada de todo esto, igual que nosotros, pero que quieren hacer y que quieren ayudar y seguir apoyando. Cada una de estas agrupaciones necesita más gente, necesita más apoyo y necesita más, vamos a seguir adelante, vamos a avanzar, qué podemos hacer, qué podemos ayudar. Mi llamado es a la comunidad venezolana a que se una, a que sigan estas agrupaciones independientemente, o mejor dicho, me gusta este grupo o este grupo, el que sea, síganlos y apóyenlos y sobre todo, denos una mano para nosotros poder seguir. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Los refugiados, y no solamente los refugiados, sino también el migrante venezolano en total, es un grupo muy nuevo. Estamos llegando a este país, necesitamos integrarnos, necesitamos sobre todo unirnos como diáspora, como grupo. El apoyo de uno al otro. Mi experiencia puede ayudar a la experiencia de otra persona y así sucesivamente. Nosotros organizamos muchos talleres online, pero no solamente nosotros. El grupo de Pro Venezuela organiza también, el grupo de Venezuela en Baviera organiza también. Todos están haciendo algo. Por favor, apóyenlos a ellos, a nosotros, a los que sea. Síganos en nuestras redes, sigan nuestra página web. Ahí hay muchísima información sobre el proceso de asilo y refugio, información sobre la introducción en este país, de cómo integrarse en este país de manera más rápida. Síganos a nosotros y sigan a todos los demás grupos. Todos están haciendo algo y lo que están haciendo es realmente muy valioso. Yo a ti te doy las gracias por haberme dado la oportunidad de explicar un poco cómo es esta situación. No es tan terrible, no es tan difícil como lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, lo que está sucediendo en Ecuador, pero también es una realidad que en sí misma no es fácil para ninguno de nosotros. Gracias a ti.
Bueno, gracias Milsi por habernos acompañado esta noche aquí en otra transmisión de En Directo. Y ustedes, amigos, recuerden seguirnos. Aquí abajo están nuestras redes sociales para que puedan entonces seguirnos, apoyarnos y también para que de alguna manera puedan entonces también seguir todas las transmisiones que estamos haciendo. No olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y presionar la campanilla para que siempre sepan cuándo estaremos nosotros transmitiendo en directo. Por lo pronto, ya saben, será hasta la próxima semana cuando tendremos otro En Directo para todos ustedes. Cuídense mucho y será hasta la próxima. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. Una poderosa fuerza comunicacional alternativa que anule la capacidad de los medios de comunicación, que los enfrente. Para así ellos tener la información solamente, y recuerda que quien tiene información tiene el poder. Es una carrera por la libertad y mucho más que eso, por supervivencia. Imagínense ustedes ese monstruo que podría salir en libertad luchando contra 4 periodistas que destaparon esa gran olla de corrupción, de narcotráfico y terrorismo, catalogados como patrocinadores de estas dos actividades criminales. Donde las agresiones a periodistas y medios son precisamente una política de Estado en Venezuela. Limitaciones propias que una dictadura o un régimen autoritario para el libre ejercicio de la profesión. De ahora esto que pues sencillamente es nuestra nueva pantalla, nuestra nueva radio, nuestro nuevo canal de televisión.